Conforme el poder global gira hacia la multipolaridad, en Estados Unidos sopesan cuál es su nuevo papel frente a la resurrección militar de Rusia y el ascenso geoeconómico irresistible de China. Pareciera que Estados Unidos, en medio del caos global, se agazapa y encapsula en las zonas de fractales, zonas de orden dentro del desorden, de acuerdo con la teoría del caos. Es así como nuestro invitado de lujo, en esta cuarta temporada, visualiza la fractura de la biosfera en dos bloques, Estados Unidos versus China y Rusia. El doctor Alfredo Jalife Rame es especialista en neuroendocrinología, egresado de los Institutos Nacionales de Nutrición y de Neurología y Neurocirugía. Ha sido profesor universitario en varias casas de estudios nacionales e internacionales, como la Universidad de las Américas, la Universidad de Treveris, Alemania, y la Universidad Autónoma de México. Es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, aparece en el Marquis Who is Who in the World y ha sido seleccionado para aparecer en Hombres de Logros de Enciclopedia Biográfica de Cambridge, Inglaterra, seleccionado por la revista Líderes Mexicanos entre los 100 mayores expertos del petróleo en México. Percy Voltaire lo califica como el máximo experto en geopolítica de Latinoamérica. Todo listo para iniciar esta cuarta temporada. Alfredo Jalife Rame, en Diálogos con la Comunidad UO. Bienvenidos a este primer diálogo de nuestra cuarta temporada. A lo largo de 2 años hemos ido transmitiendo a través de estas redes y también gracias a TVT, que nos hace la gentileza de retransmitir también estos diálogos. 31 programas en donde hemos podido reunir a personas de distintas áreas, de especialidades. Para empezar esta cuarta temporada, pues tenemos a un invitado de lujo, al doctor Alfredo Jalife Rame. Don Alfredo, muchísimas gracias, de veras a nombre de la Universidad Olmeca. Agradecemos mucho a Manuel Civilla, que nos hizo la gentileza de permitirnos este contacto y es para nosotros un lujo iniciar esta cuarta temporada con usted. Enorme placer, rector. Don Alfredo, vivimos un tiempo complejo. Hace algunos años Francis Fukuyama dijo que había llegado el fin de la historia cuando este mundo bipolar que vivimos entre 1945 y 1991 establecía este contexto de la confrontación entre dos grandes bloques económicos y políticos y ideológicos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos. Y cuando viene la caída del muro de Berlín en el 89 y luego la desintegración de la URSS, pues quedó este mundo hegemónico encabezado por Estados Unidos y el triunfo que festinó de manera muy importante Ronald Reagan, ¿no?, que había impulsado esta Guerra de las Galaxias para terminar con este periodo, y pues esta visión de futuro de Mikhail Gorbachev, de una aldea global, y todo esto se desintegró. Y vivimos entre el 91 y el 24 de febrero próximo pasado, un periodo en el que la hegemonía norteamericana se había entronizado. Sin embargo, veíamos a China transitando a ser no solamente una potencia económica, algunos dicen que ya rebasó a los Estados Unidos, pero también a tener un crecimiento en armamentos, en presencia, su influencia en la región asiática, no solamente por el tema de Taiwán, del cual hablaremos después, sino también porque hace poco tiempo logró concentrar a 14 países de esa región para hacer un tratado comercial muy importante, en donde estaba también la India y que a final de cuentas declinó. Pero insisto, esta fecha, el 24 de febrero, en la que inicia la invasión rusa a Ucrania, terminó el periodo, este orden económico y mundial que había, y hoy vivimos un nuevo orden económico mundial. ¿Qué tanto está usted de acuerdo, don Alfredo, con ese planteamiento de Vladimir Putin? Bueno, hoy al revés estamos viendo, incluso ya se habla de varios términos del retorno tremendo de la historia. Yo hasta citaría al famoso intelectual francés Mircea Eliade, de que como el eterno retorno de la historia, ¿no?, que muchas veces puede ser cíclica, como lo decía Vico. A lo que quiero llegar es de que hoy se habla que si estamos ya en 1914, se parece mucho a lo que se vivió previo al atentado de Sarajevo. Otros manejan que es una nueva guerra de 30 años. Recordemos, 30 años fue
mucho antes de 1648, cuando ahí realmente emanan este término de soberanía. Eso es muy importante, porque usted hizo la cronología histórica y eso también hay que remitir mi respuesta a ese contexto. Se habla mucho de una segunda guerra a los 30 años. Esa primera guerra a los 30 años fue entre la lucha en Europa entre cristianos y protestantes. Y precisamente en 1648 se ponen de acuerdo y ya cada país tiene derecho a escoger el régimen que le plazca, y ahí inicia el término de soberanía, que hoy, nos guste o no, es el fundamento de la ONU, de las Naciones Unidas, que desgraciadamente pues no lo respeta Estados Unidos, hay que decirlo abiertamente, que quiere imponer su idea misionaria, sigue en el siglo XVIII, en el siglo XIX, 1823, con la doctrina Monroe. Ellos se autodenominan el país indispensable, el país elegido por Dios, y es de no acabar. Entonces, ahí es donde empiezan los graves problemas, porque ya no hay respeto a la pluralidad que es innata del planeta, porque hay muchas civilizaciones. Es más, Estados Unidos no es una civilización. Yo le puedo decir un dicho de Oscar Wilde que decía: Estados Unidos pasó de la barbarie a la decadencia sin haber conocido la civilización. Estados Unidos, y me duele decirlo, porque hubo un momento donde Estados Unidos tuvo la batuta para liderar al mundo y no lo hizo. Entonces equivocaron su proyecto y trayecto, y haber marcado quizás la pauta de un pluralismo ecuménico, que es lo que verdaderamente es la biosfera, no es nada más Estados Unidos. Incluso hasta me llama la atención porque Estados Unidos, por su diversidad cultural o multicultural, tenía más la capacidad que otros países de llevar adelante ese discurso ecuménico plural, que no lo hizo. Bueno, luego con Gorbachev fue un desastre, ¿no? Es decir, no solamente los estadounidenses tienen desastres, sumado con Yeltsin, pues fueron muy, muy cándidos, para decir una palabra muy suave, se sometieron totalmente a Estados Unidos, a grado tal que hasta dirigieron su economía. Y luego, pues es cuando llega al que llamamos el zar Vladimir Putin, precisamente a finales de 1999, principios del 2000, porque ya estaban destruyendo a la ex-URSS, que ya se había convertido en Rusia. Entonces, yo le diría, fíjese, y ayer que estaba dando mi curso de geopolítica en la UNAM, estábamos revisando mis apuntes de hace 20 años, y lo digo con humildad de rigor. No, el 24 de febrero acentúa y agudiza las tendencias que ya venían. Si nosotros revisamos bien, ya el mundo estaba fracturado, pero lo que pasa, no habían roto al grado de tener sanciones, ya exorcizar al otro, no quererse reunirse con el otro. Estoy hablando en términos sartrianos, pero ya se venía dando. Y si usted me pregunta una fecha, yo se la doy: 2008, cuando viene la quiebra de Lehman Brothers, porque también hay que abordar al mundo en una forma multidimensional. Y es el discurso famoso de Vladimir Putin en la conferencia muy famosa de seguridad de Múnich, si no me equivoco es el mismo año, de 2008, donde ahí les advirtió, pero se cansó de advertir. Lleva 14 años advirtiendo Putin lo que sucedió el 24 de febrero, y no ha variado la conformación que ya se venía a venir de una fractura. Por un lado, en la ONU lo estamos viendo, en el Consejo de Seguridad, 5 miembros permanentes. Por un lado está Estados Unidos, aliado de Francia y Gran Bretaña, versus China y Rusia. Pero si lo vemos también en términos hoy regionales, hoy como ya se da, hoy estamos viviendo una bipolaridad geoestratégica bipolar. Por un lado, Estados Unidos con la OTAN y la Unión Europea, que va a ser la gran perdedora la Unión Europea, y frente a esta complementariedad euroasiática de Rusia
y China. Pero sí quería abordar de que para mí 24 de febrero no es tan importante como se quiere ver, porque ya estaba la guerra, ya había iniciado la guerra de los chips con Trump, ya había iniciado la guerra comercial de Obama contra China cuando crea el tratado, el Trans-Pacific Partnership, la asociación transpacífica, igual la otra asociación con el Atlántico que no funcionó, la otra que era a nivel global que se llama TISA y fracasaron. Si usted me preguntase, y aunque no me lo pregunte, se lo digo con confianza, el quien se equivocó rotundamente y se lo van a reclamar en los anales de historia, si es que le importa a alguien la historia, porque como alguien dijo en una ocasión, pues si ya pasó, a mí ya ni me interesa, ¿no? Entonces, yo creo que el quien se equivocó rotundamente fue Obama. ¿Por qué razón? Porque arrojó a los brazos mutuos de Rusia y China. Primero que nada, al estar perjudicando a Rusia, y la segunda, al estar cercando a China con estos tratados comerciales. La mejor prueba es el Trans-Pacific Partnership, el TPP, donde no venía China, claro. Y sí venía México. México a todo lo que le ordena Estados Unidos, ¿no? Y Chile también, ¿no? Bueno, y Chile ya no se diga, ¿no? Antes de este movimiento. Entonces, ahí yo creo que hay que verlo, y lo que usted señala muy bien del RCEP, que ahí vienen las frases, y a veces hay que ver la lingüística geopolítica, muchas veces se adelanta a los eventos y nos marca y condensa las estructuras que ya están consolidándose. La famosa palabra RCEP. ¿Qué quiere decir en inglés? Regional, ahí está la primera palabra. Ya estamos en un mundo donde se van a hacer bloques regionales, pero en torno a estos dos grandes ejes. Eso es importante entenderlo. Lo que es Estados Unidos, yo ya ni cito a la OTAN, porque Estados Unidos es la OTAN, la Unión Europea, a mí me duele, yo soy eurocéntrico, eurófilo, todo lo que le sigue, pero pues perdieron, se equivocaron, esa es sin duda alguna, o al menos que Estados Unidos ya quiera acabar con el euro, y esta haya sido su coartada perfecta. Yo no quiero ser determinista, pero sí planteo las dos hipótesis. Ese tema de la visión no siempre aceptada cuando se configura la Unión Europea, sobre todo a partir del Tratado de Maastricht, sí. El tema del euro. Creo que nunca Estados Unidos estuvo muy convencido, ¿no? Y además, no sé si usted de acuerdo conmigo, creo que cuando inicia esta visión de la Comunidad Económica Europea, después de la Segunda Guerra Mundial, los tratados que derivaron sobre todo, pues, el Tratado de Roma, ¿no? Que fue el eje central, aunque había habido los acuerdos del Euratom y de la CECA, ¿no? La Comunidad del Carbón y del Acero, eran elementos que tenían esa base, pero me parece, ya que hablamos de la Unión Europea, porque yo coincido con usted, creo que será la gran víctima de esta nueva era geopolítica, sobre todo porque, pues, atendiendo las instrucciones norteamericanas, que me parece que fue un elemento, coincido que en 2008 fue el inicio de este proceso, pero la invasión de Rusia a Ucrania tiene una justificación para Vladimir Putin, que es esta invitación a Ucrania de ser parte de la OTAN, ¿no? Y ahora en una especie de fast track que no sé cuándo se va a concretar, porque entre ellos Turquía creo que no estará muy de acuerdo, que lleva varios años intentando ingresar a la Unión Europea, y ahora resulta que Ucrania lo puede hacer de manera muy rápida, ¿no? Como también la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. Pero yo le preguntaría, este contexto de la geopolítica que usted maneja también desde hace mucho tiempo, y usted es un maestro universitario muy reconocido en ese sentido, se habla mucho cuando los que también, como tengo yo el placer de dar esta clase aquí en la universidad, nos referimos al periodo nazi, ¿no? Y se habla de que los nazis crearon este tema de la geopolítica, pero yo creo que la geopolítica empezó con las invasiones de los persas en esta península persa, de los romanos a Grecia y al resto de Europa. O sea, ¿por qué es importante hoy, don Alfredo, entender este tema de la geopolítica, estas confrontaciones, estos avances, estos espacios vitales, ¿no? Como señalaba en su documento Adolfo Hitler, ¿no? En el Mein Kampf. Bueno, lo que pasa es que la geopolítica siempre ha estado ahí, nunca dejó de existir. Tuvo muy mala fama por su aplicación unilateral y su
interpretación viciosa por Hitler, pero realmente es un concepto. Cada potencia ha tenido su propia geopolítica, porque la geopolítica al final del día son las relaciones de poder internas y externas. Es decir, no es lo mismo Belice, con sus fronteras que tiene, que sabemos, son Guatemala y México, que México, que tiene 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, y tenemos un pasado pues dramático, ¿no? Donde le quitan a México la mitad del territorio. No estoy ahorita tratando de excavar cosas para amarrar navajas, nada más estoy dando el contexto. Pero yo diría que a nivel occidental, la geopolítica ya había iniciado, la habían manejado los suecos, Gjellen, lo había manejado Ratzel, mucho, y luego lo toman Haushofer, toda la escuela alemana, y le da ese viso de espacio vital, porque estaba muy de moda en el siglo XIX y XVIII, pues el darwinismo, y ya veían que la geografía es tan viviente como cualquier ser humano. Eso es fascinante. Nada más que ahí vienen las interpretaciones, ¿no? Y al final del día se desprenden varias, yo diría, a nivel más holístico, lo que se llama la geoestrategia, que ahí no caben muchos. Porque, por ejemplo, de los 193 países, que todos son muy respetables, sí, pero como decía Orwell, ¿no? En Animal Farm. Sí, la rebelión en la granja. En la granja. Pues sí. Realmente hoy la geoestrategia, la real, son 3 países. Son Estados Unidos, Rusia y China. Se habló en términos económicos de una triada del comercio internacional, sí. Que cada uno de sus vértices tenía Estados Unidos, era Japón en ese primer momento y luego lo desplazó. Era la trilateral, ya ve que manejaron mucho el término. Y la Unión Europea, encabezada de alguna manera por Alemania. Alemania, Japón y Estados Unidos. Sí. Porque no tenían a nadie enfrente. Pero a partir de que, bueno, algo pasó que no se sabe a nivel secreto. Nosotros tenemos el libro de Kissinger, On China, sí. Que es el primero que visita y luego lo sigue Nixon en 1972, precisamente para desprender a China de su alianza con la URSS. Realmente ahí es donde gana Estados Unidos la Guerra Fría, que la estaba perdiendo en Vietnam. Eso es importante. Pues el mismo año en el que reanuda relaciones con China es la firma del Tratado de París aceptando la derrota en Vietnam, ¿no? Bueno, ahí está, 1979 con Brzezinski y Jimmy Carter, donde ya aceptan el One China Policy, la política de una sola China. Pero haciendo el paréntesis, no perdamos de vista que la visión occidental hoy preponderante, y ahorita para regresar a lo que usted está planteando, son las teorías de Halford Mackinder. No tienen muchos pensadores tampoco en Occidente, no hay que exagerar. Fukuyama no es un pensador, es un propagandista. Por ejemplo, a mí me puede gustar o disgustar Sir Halford Mackinder, pero la realidad es que pesa mucho en los anales, en la trayectoria. Todavía hasta hoy se están aplicando los preceptos de Mackinder, que fue un geógrafo británico, que es el que funda la London School of Economics, es el que realmente crea la OTAN, porque él dice, lo peor que puede suceder es que se alíen Rusia y Alemania. Ahora, por ejemplo, como consecuencia de la guerra de Ucrania, lo consiguió Estados Unidos, nos guste o no. ¿Y a qué se debe el Nord Stream 2? ¿Ya lo vio? Pues ya eso lo rompieron. Es decir, ya se vuelve Alemania dependiente de lo que sea de energía, en Occidente. Con el profundo dolor de Schröder, el ex... Sí, Gerhard Schröder, sí. Que él maneja Gazprom, él era el director, ¿no? Bueno, entonces, pero luego hay otros pensadores, por ejemplo, también está hoy de moda, está redivivo, está Mahan, sí, el almirante Alfred Thayer Mahan, que en un libro de 1900, vea qué fecha, 1900, donde habla precisamente de las potencias marítimas, que esos son Gran Bretaña y Estados Unidos, que aparentemente no lo son ni China ni Rusia, que son potencias continentales. Pero no conocemos el número de submarinos, al menos yo no he hecho el conteo, ¿no? A nivel de submarinos, sepa Dios abajo qué es lo que hay. Pero a lo que quiero llegar es de que
Luego se suma Speakman, que es un anglo-holandés, que es el que habla, y eso a ustedes les incide más que a nadie, como tabasqueños, la cuestión del Mar Caribe y el Golfo de México como el nuevo gran mar Mediterráneo para Estados Unidos, que todo el mundo lo sabe, es el soft belly, es el bajo vientre de Estados Unidos. Es decir, cuando le peguen a Estados Unidos, estoy haciendo escenarios, no estoy alentando a que le peguen, obviamente. No va a ser en el Pacífico, va a ser en el Golfo de México. Por eso la relevancia de Cuba, la crisis de los misiles en 1962, porque todos están concatenados. Entonces hoy estamos ante una situación donde siguen vigentes las teorías de Mackinder, nos guste o no, mezcladas de Mahan y de Speakman. Fíjense lo que son las cosas del lado estadounidense. Vea, del lado chino, pues sigue Sun Tzu, es el único que tenemos a la mano, del siglo VI antes de Cristo. Pero así que tengamos un tratado a nivel de literatura que nosotros podamos leer en español, ni en inglés, no la tenemos. Es una realidad. Y en Rusia, Putin tiene al famoso escritor Alexander Dugin, que sí habla de la geopolítica rusa. Está muy evidente esta confrontación que se está dando entre Estados Unidos, Rusia y China. Pero yo quisiera hacer una analogía. Cuando la Primera Guerra Mundial, en 1914, gobernaba Estados Unidos Woodrow Wilson, este demócrata que había logrado ascender a la presidencia. Le costó trabajo poder participar en esa Primera Guerra porque tenía un Congreso opositor. Y bueno, dicen algunos que le ayudó mucho este telegrama Zimmerman, por cierto, ¿no? Que sí. Le mandaron los alemanes a Venustiano Carranza, y la invitación a que se sumaran a las fuerzas germanas, la devolución de territorios perdidos en el siglo XIX e incluso recursos económicos, ¿no? Dado que Wilson no reconocía a Carranza por la confrontación con Victoriano Huerta, etc. Pero Wilson fue una figura fundamental, incluso partícipe con Keynes en la firma de los tratados de Versalles. Años después, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, tenían un presidente como Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Que había iniciado su gestión en el 34, enfrentado la crisis del 29 con el New Deal y todos estos aspectos. Hoy, en este contexto que pareciera, ¿no? Podernos acercar a un conflicto bélico, no sé si la Tercera Guerra Mundial, me parece que Estados Unidos no está en el mejor momento con un presidente como Joe Biden, que confronta al interior de los Estados Unidos este conservadurismo y este radicalismo que impulsa Donald Trump. Y a diferencia de lo que nuestro presidente señala que la mejor política exterior es la interior, observo yo, no sé si usted de acuerdo, que Joe Biden piensa que la política exterior es mejor para fortalecer a la política interior. Hoy nos está tocando un Estados Unidos en decadencia. No es el mismo Estados Unidos saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Lo digo en términos unidimensionales, que no es correcto. Estados Unidos, al salir de la Segunda Guerra Mundial, tenía entre el 40 y el 50% del PIB global. Hoy Estados Unidos tiene el 25%, si es que no estoy exagerando, mientras China ya está rasguñando, ¿no? Y anda muy cerca, en alrededor del 20%, pero en las proyecciones China está rebasando en muchos rubros a Estados Unidos. Para empezar, el económico. Hoy si usted ve el número de patentes, de inventos, publicaciones científicas, ya China rebasó a Estados Unidos. A nivel, le voy a decir en qué yo veo, en qué están avanzados y en qué no. A nivel, en donde están empatados, es en la computación cuántica. En donde lleva la delantera China, y lo reconoce hasta Estados Unidos, es en la inteligencia artificial, que esa es la que va a marcar la pauta en los próximos 5 a 10 años. Es decir, el mundo no va a tardar mucho, quizás a mí no me toque, porque tengo 74 años, pero sí a los estudiantes, ellos lo van a vivir y se tienen que preparar. El mundo, y ahí es donde yo veo el gran defecto de Latinoamérica, que no estamos en la jugada tecnológica. Vean todo lo que estamos hablando y nada, es decir, no solamente se vive de historia, y menos una historia distorsionada al antojo, ¿no? Hay que también ver el presente. Yo entiendo la transición de México, entiendo muchas restricciones que tenemos,
Recuerda usted la frase de Brzezinski, ¿no? No queremos un Japón en la frontera. Entonces somos maquiladores, nos han usado como tal, etcétera, pero Latinoamérica no está presente en esta conformación del nuevo orden mundial. Entonces, hay otro rubro, los chips. Ahí China estaba siendo relegada por Taiwán, curiosamente, ¿no? Y hasta por Sudcorea. Y ahora han invertido 1.5 millones, trillones en anglosajón, para precisamente lanzarse a la odisea de los chips, que son fundamentales hasta para la inteligencia artificial. Por cierto, ahí Bernie Sanders, aliado estratégico de Biden. Bueno, a quien le roban la elección. Así es, votó en contra de esta decisión de Biden, diciendo que no se puede subsidiar a quienes han obtenido ganancias inmorales a lo largo de estos años, ¿no? Alguien lo puede creer. Bueno, además no es suficiente, son 52 mil millones de dólares, son peanuts, es nada, comparado a lo que va a invertir China, lo que está invirtiendo. Entonces, ¿y ahí qué pasa? Pues ya es socialismo Estados Unidos. Están subsidiando. A ver, ¿cuándo hubiéramos escuchado eso? Ni Andrés Manuel López Obrador ha hecho eso, ha llegado a esos grados de subsidio. Entonces, ese es otro rubro. El otro rubro donde lleva ventaja China es en la cuestión espacial. Muy calladitos, ya están en competencia por Marte con Estados Unidos. Rusia se salió, alguna razón tiene para haberse salido de la carrera espacial, que ahí está la próxima gran batalla, no solamente en lo micro, sino también en lo macro. Y luego está la cuestión de que es el único país que ha alunizado en la parte oscura de la luna, que se requiere de una gran técnica, que no lo han hecho ni Rusia ni China. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en consideración. Y además yo sumaría una más, en donde si China no está en primer lugar, sí ya rebasó a Estados Unidos, que son en los misiles balísticos hipersónicos, que tienen una velocidad mayor al sonido, 5 veces más, se llama Mach 5. ¿Y esto qué significa? Que no son detectables y pueden portar las armas que quisieran. Entonces, Rusia es la primera, le lleva una ventaja de 15 a 20 años a Estados Unidos, y China ya aventajó a Estados Unidos. Es más, me temo que hasta Norcorea en un descuido, porque han fracasado las pruebas de misiles hipersónicos de Estados Unidos, hasta Norcorea la puede alcanzar, a rebasar. Pero ¿cómo observa usted a América Latina? ¿Hacia dónde se va a mover? ¿Qué le conviene? ¿Este futuro que está marcado por China o un pasado que está marcado por los Estados Unidos? Bueno, yo ahí sí abordaría con el tema multidimensional. Es un tema que yo manejo mucho. Yo no soy muy dado a extrapolar la experiencia de un país para todo el planeta, cuando cada quien tiene su ritmo, tiene su personalidad, tiene su cronicidad propia, ¿no? Yo veo Latinoamérica, la veo muy balcanizada, muy balcanizada. No estoy viendo unión. Nuestro mismo concepto del TMEC, que antes era NAFTA, es un proyecto nada de latinoamericano. Claro. Es un proyecto de Norteamérica, que es un concepto itamita, pero voy más lejos, que además es la realidad nuestra. ¿Por qué razón? Porque tenemos más de 40 millones de migrantes en Estados Unidos, y de los 6 principales ingresos que tiene México, 5 son dependientes, tienen que ver con Estados Unidos. Entonces nosotros, aunque odiemos Estados Unidos, tenemos que tener excelentes relaciones con Estados Unidos. No es el caso de Brasil, que tienen lejos Estados Unidos, no tienen a 40 millones de mexicanos, etcétera, etcétera. Entonces yo me iría con más prudencia, con un ritmo más tranquilo, ver la situación de Estados Unidos que va a suceder. A nivel interno no andan bien, están en una protoguerra civil que va a permitir a Latinoamérica quizás moverse. Por ejemplo, lo vimos, usted lo sabe mejor que nadie, la semana pasada o antepasada, tuvo que salir el canciller a decir que México no va a entrar a los BRICS, porque hubo temor de que México ingresara a los BRICS. Bueno, en Estados Unidos también a veces no entienden, que no entienden, por una razón. Pues tenemos el tratado MEC. ¿Cómo nos salimos? Imposible. Va a durar 37 años. Luego, tenemos a nivel geopolítico, que eso poco se maneja, la cobertura, si eso le podemos llamar cobertura, de
del famoso Comando Norte, que usted sabe el antiguo acuerdo militar de la Guerra Fría. Entonces, México no tiene muchos márgenes de maniobra, ¿eh? Yo creo que el margen de maniobra del presidente ahora es micro, muy a lo interior, pero sin romper con el exterior. Y en el exterior no veo margen de maniobra. Esto lo de Cuba, lo de Nicaragua, lo de Venezuela. México hasta le servía en la época donde estábamos más clavados con Estados Unidos, le servía, usted lo sabe más que nadie también, éramos como el back channel. Le servíamos muchas cosas a Estados Unidos para negociar. Y nos deben muchos favores, por cierto. En los años 70, cuando yo era estudiante de la UNAM, un libro fundamental y que a mí me parece que es esencial, de Herbert Marcuse, El hombre unidimensional. ¿Usted recomendaría hoy a los jóvenes universitarios releer este libro para entender este tema de la unidimensionalidad en un contexto en donde hoy no podemos tener esa visión única que nos señaló el tiempo de la Guerra Fría? Vea, usted como rector y yo como profesor universitario de posgrado, ya con 22 años en la UNAM, todavía no me corren, yo diría que hay que estudiar los mejores libros de los periodos clave. Ningún libro sale sobrando. Yo, por ejemplo, le doy, yo soy un lector asiduo de los presocráticos, de los tres grandes griegos, que es su forma del pensamiento occidental, nos guste o no. Aristóteles, Platón, Sócrates. Y Aristófanes, que era el más duro de todos, con sus comedias tremendas, le tenía. Es decir, todo lo que enriquezca el cerebro humano, eso es como un blockchain o como el Big Data. No, hay que leer a Margot. Yo fui un asiduo lector de todo el grupo de Frankfurt, no solamente de Marcuse. Usted sabe, ya habían varios, hasta el Habermas, luego se fue, etcétera. Quizás en nuestra época, yo creo que somos casi coetáneos, usted y yo, por lo que dice de la época de la lectura. Muchas veces, fíjese, yo siento que si somos coetáneos, usted lee ese libro y yo también lo leí. Entonces quiere decir que sí teníamos. Y hay modas a veces universitarias. Por ejemplo, dijo usted lo de la sociedad líquida, ahorita está de moda, de Sigmund, ¿no? Etcétera. Yo creo que sí hay libros que hay que leerlos, pero en el contexto de su coyuntura. Y obviamente abrevar y ver cómo ha ido dinamizándose, cómo ha ido evolucionando o involucionando el pensamiento humano. Problema de ese tipo de lecturas nuestras. Ahora, los alemanes son los grandes filósofos de Occidente, hoy, en la modernidad. Y eso que ya hay muy pocos, ¿no? Ahorita realmente el máximo ahorita es Sloterdijk, pero yo soy muy aficionado a la filosofía. Entonces Sloterdijk es muy polémico, pero es que no hay filósofos. Y usted se da cuenta, y se lo voy a decir a un rector de un estado, y además contiguo de otro estado, donde proliferan los poetas. Hoy ya no hay poesía en el mundo del siglo XXI. Ya no tenemos filósofos. Nadie está pensando en esos términos humanos, porque la poesía y la filosofía son la música del pensamiento. Es decir, se necesita esa música para atenuar ese salvajismo inherente que tenemos, que desde hoy lo vemos, está totalmente descontrolado. Acaba de escribir Kissinger, yo lo escribí ayer en la jornada, que ya Estados Unidos está al borde de la guerra contra Rusia y China. Estamos a un segundo, ya el boletín de los científicos estadounidenses, un segundo, antes eran 5 minutos y nos asustábamos. En cualquier momento se desata una guerra nuclear. Ahora, alguien me puede preguntar si estamos ya en la Tercera Guerra Mundial. Sí, hay que decirlo abiertamente, sí, pero es diferente a la Segunda y la Primera. Hoy esta guerra, y lo digo con humildad y rigor, yo aporté esa idea, que me la adoptaron los rusos, por cierto, lo dije antes de la intervención a Ucrania. Es la primera guerra híbrida mundial, porque tiene muchos componentes.
Están las sanciones, están los chips, está la guerra de propaganda, que es muy importante, donde domina Estados Unidos. Entonces, por eso hoy, ¿qué se le recomienda hoy a los alumnos? Bueno, primero que nada, que entiendan la estructura del mundo. Vean, todo lo que le dije ahora, y no abordé el pensamiento persa, no abordé el pensamiento árabe, el pensamiento islámico, el pensamiento ruso, el pensamiento chino, el pensamiento de los indios. Es decir, hay grandes pensadores en la escala humana y a nosotros nos toca vivir nuestra geografía y tenemos una geopolítica de la lectura. Bueno, don Alfredo, pues siendo respetuoso de su tiempo, pero con todo el dolor, y espero que pronto podamos tener otro diálogo y que lo tengamos aquí en la Universidad Olmeca para que nos deleite con su plática, su experiencia, su cultura. Pero le agradezco muchísimo, don Alfredo, que nos haya hecho la gentileza de inaugurar esta 4ª temporada de nuestros diálogos con la comunidad de la Universidad Olmeca. Estoy seguro de que quienes nos escuchan, no solamente al interior de la universidad, sino también en nuestras redes sociales, a través de TVT, pues quedaron prendidos y obviamente, bueno, usted ha dado muchas conferencias aquí en el estado y lo escuchamos de manera recurrente en telereportaje, pero es un placer, don Alfredo, y de verdad le agradecemos mucho que nos haya hecho la gentileza, don Alfredo, de estar con nosotros. Un placer. Y además con el cariño que yo le tengo a Tabasco y a los olmecas. Bueno, pues cuando venga usted acá y a esta universidad que también se llama Olmeca, nos dará mucho gusto tenerlo. Le mando un abrazo afectuoso. Gracias, lo mejor. Y la gratitud plena de todos nosotros. Encantado, lo mejor. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.